su tercera antítesis, Jesús vuelve a hablar a partir del versículo 31 de las distorsiones que se le habían efectuado al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Esto significa que era un tema que a Jesús le preocupaba mucho. Dice Jesús: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Tengo que confesar que tengo cierta resistencia a hablar de este texto, porque el tema del matrimonio es algo tan conflictivo que genera tantas discusiones hoy en día. Bueno, hace 2000 o más años que la genera, ¿no? Y es algo tan sensible. El matrimonio es un espacio donde uno puede vivir las alegrías más intensas, pero puede vivir también las penurias más profundas, ¿no? Y no queremos tratar livianamente este tema, no queremos agregarle dolor a nadie, no queremos ponernos por un lado legalistas, ni en el otro relativizar las enseñanzas de Jesús. Estos textos son todo un desafío, al menos para mí. Pero lo que no podemos hacer es saltearlos como si no estuvieran. Dios mismo los ha puesto en su lugar. Sobre el tema del divorcio y el recasamiento se han escrito centenares de libros. Yo no pretendo agregar mucho, no me siento capaz para eso. Vamos a destacar algunos puntos nomás. Es interesante leer junto con este texto un pasaje más amplio donde Jesús desarrolla más en profundidad este tema, que es Mateo capítulo 19. A partir del versículo 3 dice lo siguiente, Mateo: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. Esto de ponerlo a prueba nos da la idea de que siempre ha sido un tema urticante, ¿no? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, por la dureza de vuestro corazón, dice la versión Reina Valera. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. En la época de Jesús había dos escuelas rabínicas que rivalizaban en la interpretación de este tema. Por un lado, el rabí Shammai había adoptado una posición bastante rígida y enseñaba, basándose en Deuteronomio 24, que la única causa que permitiría un repudio era una ofensa sexual grave. En cambio, el rabí Hillel enseñó que un esposo podía repudiar a su esposa prácticamente por cualquier motivo que él considerara una ofensa para él. Por ejemplo, que le quemara la comida. Al parecer, a los fariseos le atraía más esta última posición, lo que explica el tono de la pregunta de ellos. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Parece que querían obligar a Jesús a tomar parte en esta disputa. Jesús los envió de vuelta a las Escrituras, al Génesis, y les explicó que más allá de las crisis que siempre tenemos en el matrimonio,
El propósito de Dios era otro, y es que el matrimonio fuera para siempre, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios unió, dice Jesús, no lo separe el hombre. Durante 2000 años se han discutido estos textos, y lo seguiremos haciendo. Siempre que esto ocurra, que estemos en esta discusión, será bueno volver a este punto de partida. Aunque pudiera existir un divorcio, el diseño original de Dios es otro. Y es cierto que Moisés había dado una especie de válvula de escape para los que insistían en esta idea de libertad para repudiar a su esposa, la carta de divorcio. Pero, insiste Jesús, no fue así desde el principio. Este no era el propósito original de Dios. Los fariseos querían reglas para cumplir y en lo posible bien flexibles. Jesús les dio un principio vital basado en la voluntad de Dios, algo en lo cual reflexionar, ir a buscar, a abrevarse para encontrar la verdad. Pero claro, siempre un par de reglas es más fácil, ¿no?, que ir a reflexionar sobre la voluntad de Dios. Así que como eran bastante cabeza dura, insistieron. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Dicho así, era una verdadera distorsión de lo que había dicho Moisés. Moisés dio la carta de divorcio como una protección para la mujer que era despedida, pero nunca lo estableció como un mandamiento. El divorcio no era un mandamiento, una instrucción divina, sino una concesión divina por la debilidad humana. ¿Y qué llevó a dar esta concesión? Jesús es muy claro. Fue por la dureza del corazón de ustedes. Siempre que hay separación o divorcio es porque ha habido dureza de corazón. A veces en una parte, a veces en otra, por la gran mayoría de los casos, en ambas partes. Y casi siempre conduce a una nueva relación que Dios considera adulterio. Jesús da una sola excepción a este principio, cuando ha habido inmoralidad sexual. Hay mucha discusión sobre la naturaleza de esta inmoralidad, mucha discusión sobre si fue antes de contraer matrimonio o durante, es decir, si fue fornicación o adulterio, pero aún así no parece ser el centro del asunto. Para Jesús parece ser lo más importante volver al principio de la voluntad de Dios. Tácitamente, Jesús deja una pregunta flotando en el aire. Aún habiendo engaño sexual y aún permitiendo eventualmente Dios un divorcio, no nos vamos a meter en esa discusión, ¿no sigue siendo la voluntad de Dios que salvemos este matrimonio? Como dijo Crisóstomo, un cristiano del siglo IV, vinculando este mandamiento con las bienaventuranzas: aquel que es manso y pacificador, y pobre de espíritu, y misericordioso, ¿cómo despedirá a su esposa? Él, que es usado para reconciliar las vidas de otros, ¿cómo no hará todo lo posible para reconciliarse con aquella que es suya propia? Tratando de seguir a Jesús, yo tengo una resistencia por hablar del divorcio y del recasamiento con las parejas que están en crisis, hasta no haber vuelto al principio y haber hablado del valor del pacto matrimonial y de la reconciliación. Muchas veces, cuando hemos hablado de estas dos cosas, hablar de lo otro se vuelve innecesario.